Este documental relata una historia verídica. Ciertos eventos sucedidos antes de la producción de la película han sido representados. El 27 de diciembre de 1986, un grupo de 34 ayoreo del centro del Chaco paraguayo comenzó la audaz misión de ir en busca de sus tradicionales enemigos, los Totobiegosode, un grupo territorial de la misma tribu que permanecía aún alejado de la civilización, habitando las selvas al norte del Chaco. El 30 de diciembre, cuando la expedición llegó a la aldea de sus antiguos enemigos, los visitantes fueron recibidos con garrotes y lanzas. A los pocos minutos, 5 de ellos yacían muertos en el suelo y el resto, entre ellos 4 gravemente heridos, realizaron una pronta retirada. ¿Cuál era el trasfondo de este desafortunado encuentro? ¿Qué motivó a los Guidaigosode a hacerse tan vulnerables a sus enemigos mortales, a quienes se acercaron sin armas? ¿Cuáles fueron las consecuencias del encuentro para ambas partes? Reconciliación. Chaco, palabra indígena que significa tierra de cacería, un terreno semiárido con matorrales que cubre la región norte del Paraguay, bordeado por Bolivia al noroeste y por Argentina al sur. El Chaco también es el hábitat de una docena de diferentes tribus indígenas, incluyendo a los ayoreo. Respondiendo al áspero ambiente de la región y a la expansión de la sociedad occidental, bandas nómadas de estas tribus han entrecruzado innumerables kilómetros cuadrados de selva en busca de comida, agua y, lo más importante, un hábitat propio, un lugar de tranquilidad. Los Guidaigosode, una rama de la nación ayoreo, ha encontrado su lugar en Campo Loro. Aunque sus habitantes siguen una vida seminómada basada en caza, recolección y changa, vuelven continuamente a su comunidad de base. Aquí cultivan sus huertas veraniegas y se juntan en familias extensas. Aquí la iglesia tiene su centro de actividades. Domingo de mañana en la colonia Campo Loro. Indígenas y misioneros se han reunido para un culto de adoración. Caudi es el orador. Hoy la lectura bíblica se basa en Mateo 28.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy nosotros entendemos, basándonos en la Biblia, por qué los misioneros han venido a nosotros. ¿Recuerdan ustedes la primera vez cuando ellos nos hablaron acerca del gran jefe Ndupade, Jesucristo? Naturalmente, nosotros nos reímos al saber que Él nunca mató a un enemigo. ¿Cómo fue posible entonces que Él haya sido un jefe? Hace menos que 25 años, esos hombres y mujeres vivieron como cazadores y recolectores en el noroeste del Chaco, defendiendo tenazmente su territorio contra todos intrusos blancos. Al mismo tiempo, sostenían constantes guerras contra otros grupos territoriales de su propia tribu. En la cultura ayoreo, la audacia guerrera era estimada como un valor máximo, y para llegar a ser un guerrero respetado, uno de los prerequisitos era el de haber matado a un enemigo. A fines de los años 50, la integridad territorial de los ayoreo fue puesta una vez más a prueba con la incursión de una compañía petrolera dentro de su territorio. Los guerreros de la tribu, en demostración de su habitual audacia, emboscaron al personal de la compañía en ciertos días y volvieron a trocar con ellos en otros. En 1958, un acercamiento de una misión menonita a los Gidai-Gozode terminó con la violenta muerte del misionero Cornelius Isaac, esfumando todas las esperanzas para un contacto permanente. A comienzos del 60 ocurrió un contacto entre los misioneros salesianos y el grupo de los Garay-Gozode del Este, y en marzo de 1966, un equipo de misioneros de nuevas tribus realizó el primer contacto con los Gidai-Gozode en Cerro León. El contacto fue solidificado a través de un intercambio de regalos y las dos partes acordaron en establecer una base de contacto en Cerro León. El cacique supremo de los Gidai-Gozode, Uehai, se estableció en la base de la misión, indicando que la paz con los Coñone o civilizados era ahora aceptada como un hecho. La nueva paz trajo ciertas ventajas a los Gidai-Gozode, incluyendo mejores armas y herramientas. Con la llegada de misioneros, quienes por su trabajo anterior en Bolivia dominaban el idioma ayoreo, la enseñanza cristiana diaria fue hecha realidad. No obstante, aun cuando más y más Gidai-Gozode tenían fe en el mensaje cristiano, las viejas tradiciones guerreras eran mantenidas vivas en secreto. Continuaban emboscando las aldeas de los Totobiegozode y los guerreros a menudo regresaban con heroicas noticias de haber matado atrozmente a grupos completos de sus enemigos tradicionales. Desde entonces los Gidai-Gozode se mudaron más al sur, más hacia la civilización, haciendo de Campo Loro su nuevo hogar. Campo Loro está ubicado a 500 kilómetros al noroeste de la capital, Asunción, y a solo 50 kilómetros al noroeste del centro colonizador Filadelfia. Aquí los indígenas poseen alrededor de 6.000 hectáreas de terreno. Aquí en este asentamiento las viejas y las nuevas costumbres se entremezclan. El idioma, la organización social, la caza y recolección y el trabajo veraniego en la huerta permanecen lo mismo que en el pasado. Al mismo tiempo, miles de detalles culturales de la civilización occidental son adoptados por la cultura ayoreo. Para el uso más intensivo de las tierras, la ganadería es practicada como una nueva actividad económica. Las relaciones sociales y comerciales externas son fomentadas conscientemente. De esta manera, los Gidai-Gozode están en el proceso de llegar a ser ciudadanos de dos mundos, de la tradicional cultura ayoreo y del mundo del hombre blanco, sintiéndose cómodos de moverse libremente entre las dos culturas según las necesidades y las oportunidades lo exijan. Los misioneros han acompañado al grupo en este proceso de adaptación cultural. Siempre desde que el contacto fue hecho hace 22 años, familias misioneras han vivido con el grupo. El conocimiento de la lengua ayoreo
les permitió enseñar a los nativos no solo la palabra de Dios, sino también a interpretarles el estilo de vida del hombre blanco. Los niños asisten a la escuela. Aquí se les enseña a leer y a escribir en su propio idioma y a operar con números. La lengua española y las informaciones básicas sobre la historia nacional son enseñadas gradualmente. Con el propósito de brindar una mínima ayuda médica, los misioneros montaron una clínica atendida por 2 enfermeras. Ellas también se encargan de vacunar a las familias asentadas contra varias enfermedades contagiosas introducidas dentro del área por la población blanca. Casos graves son tratados en el Hospital de Filadelfia. En el verano, la temperatura oscila entre los 30 y 45 grados Celsius. Durante la siesta, todos hacen una pausa de sus trabajos diarios. Ellos descansan a la sombra y discuten los eventos del día disfrutando del famoso tereré, la típica bebida fría paraguaya. Esta familia Totobiegosode ha estado viviendo en Campo Loro desde 1979, año en que su grupo fue contactado y traído aquí por los Guidaigosode. Su presencia sigue recordando a la gente del lugar que varias estirpes de esos parientes tribales aún viven en el norte del Chaco desvinculados de ellos. Ya entrada la tarde, el trabajo de la huerta comienza de nuevo. Las mujeres recogen zapallos y sandías, 2 de los productos principales de la dieta de los ayoreo. Muy al norte de Campo Loro, en medio de la densa selva e intactos aún a la civilización, se asienta una aldea de los Totobiegosode. Poco a poco ellos fueron forzados a abandonar grandes extensiones de tierra de caza al sur. Debido a guerras anteriores con los Guidaigosode e intrusos hombres blancos, su número fue diezmado. Instintivamente se dividieron en pequeños grupos, parcialmente como una acción defensiva contra la usurpación de la civilización y como una medida de asegurar su subsistencia en una tierra menguante. Este grupo de 24 individuos, bajo el liderazgo de Duku Baide, llegó aquí después de separarse del viejo cacique Ugaguede y su grupo como 3 años atrás. Aquí han encontrado un refugio que posiblemente sea su último. Las mujeres se encargan de los trabajos domésticos de la aldea. Recogen leña y agua a menudo tras haber recorrido grandes distancias para obtenerlas. Los niños permanecen cerca de sus madres aprendiendo por observación y juego lo que será esperado de ellos cuando sean adultos. Es notable que existen pocos niños a consecuencia del infanticidio, otra medida defensiva de la banda contra las exigentes condiciones de supervivencia. Ijao quema ramas de un arbusto salino. El polvo será utilizado como condimento. Este vegetal es un sustituto pobre de la sal mineral que solían recoger en las llanuras salinas del norte, donde los cazadores viajaban a fines del invierno. Estas excursiones tuvieron que ser suspendidas, cuando en una ocasión al regresar los hombres encontraron su aldea devastada y muchas de las mujeres y niños masacrados. Una atrocidad más cometida por los Guidaigosode. Disigahui y Cuchahoy están de caza y recolección, esta vez lejos hacia el sur. En su viaje recogerán tortugas, armadillos y también miel. Si tienen suerte, darán con un chancho silvestre o algo mejor aún, un oso hormiguero. Pero ellos deben tener cuidado con los tabúes de la tribu. De otro modo, algún espíritu malo puede ofenderse y tomar venganza de ellos. No pueden matar pájaros, conejos, avestruces o venados para comer, porque estos animales son considerados parientes de influyentes espíritus ancestrales.
Mientras caminan por la enmarañada selva, deben cuidarse en especial de no perturbar a un hibernante halcón nocturno, a Soja o a Pojín, la iguana. La tradición oral reporta docenas de casos en que hombres de la tribu murieron después de haberse encontrado con estos poderosísimos dioses animales. Siguiendo una huella de oso hormiguero, los cazadores se encuentran súbitamente en una picada hecha por agrimensores. Ellos han visto picadas similares por la zona y saben que un alambrado será construido aquí. Ahora tendrán que ser más cautelosos aún. Sin embargo, los alambrados les siguen siendo un enigma y, sospechando algún efecto mágico de estas construcciones, han erigido un trecho con alambres robados en medio de su aldea. La civilización ha dejado ciertos beneficios a los Totobiegosode. Vehículos abandonados y puentes quemados, residuos de la guerra del Chaco entre el Paraguay y Bolivia, les han provisto de metal para hacer lanzas, hachas de mano y flechas, pero la pala de madera y los mazos tradicionales no han sido descartados. La caza de hoy ha sido exitosa. Esta noche la tribu celebra a la tortuga. Es un proceso que no podrá ser observado por personas con sentimientos susceptibles. Él nos amó tanto que se esforzó hasta lo último enviando a su Hijo Jesucristo para que por Él pudiéramos ser salvados. Y ahora, compañeros, así como los misioneros fueron obedientes al venir a predicarnos el mensaje de salvación de nuestro Dios, así también nosotros debemos ser obedientes y compartir el mismo mensaje con otros. En estos momentos estoy pensando en los Totobiegosode. Ellos todavía viven ignorando el plan de Dios para sus vidas y siguen viviendo con miedo de nosotros, sus antiguos enemigos. Queremos orar por ellos y buscar una oportunidad para encontrarles y hablarles acerca del amor de Dios. Esto es lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. En la aldea de los Totobiegosode, la armonía entre el hombre, la naturaleza y el mundo espiritual está siendo puesta a dura prueba una vez más. Chaamía se enfermó durante la noche. Algo le está causando un dolor agudo. Solamente a Soja, el halcón nocturno, pudo haberlo hecho. Bajó, la sacerdotisa del grupo, no tiene duda al respecto. Ewi y Chi pertenecen a los Igacitade.
hombres sabios y poseen el don de curar enfermedades a través de sus canciones. Juntos intentarán curar a Chaamía para así volver a restaurar la armonía. Primero los cantores localizan el dolor y diagnostican quién de los antepasados mitológicos tiene el poder sobre esta enfermedad específica. Luego soplan y pronuncian las palabras mágicas dentro del cuerpo de la mujer. Esto disminuirá el poder del espíritu que causó la enfermedad y eventualmente el dolor desaparecerá. Durante los meses de invierno el agua y la comida escasean, y a veces el grupo viaja muchos días buscando una aguada que no se haya secado. En estas marchas sedientas el agua de cierto tubérculo es una de las pocas soluciones ofrecidas por la naturaleza. La pulpa de su raíz es machacada y el jugo es extraído y tomado. La sequía de invierno, de acuerdo a la religión ayoreo, es causado por Asoja, la que antes de ir a invernar encierra a la naturaleza. La lluvia y el crecimiento, por lo tanto, no volverán hasta que Asoja despierte y libre a la estación del crecimiento una vez más. Se acerca el fin de agosto. Durante la noche anterior se volvió a escuchar el trino de Asoja por primera vez. Este llamado exige una respuesta inmediata: la celebración del rito de purificación de Asoja. Solo una correcta interpretación de este ritual puede asegurar un verano copioso. Equipados con campanas y sonajeros, los hombres adultos se retiran a alguna distancia del campamento y encienden un fuego nuevo. Con pitos de palo santo ellos llaman a Asoja. A ella le imploran por un exitoso viaje de recolección de miel. Cuidadosamente pintan sus cuerpos para la ocasión. Un anciano de la tribu espera a corta distancia con bolsas y herramientas para el viaje de recolección. Todos los jóvenes son exigidos a ir, cada uno por su lado en busca de una colmena. Antes de salir deben sacarse los adornos ceremoniales. Seis horas más tarde los cazadores regresan. Cada uno es golpeado con una vara Nahui, espantando de esta manera los malos espíritus que pudieran haberse pegado a los cazadores. Ahora ellos pueden tomar un trago de agua, pero cuidado, el primer trago debe ser escupido. Este es el momento de maldecir a cualquier cosa que se interponga a la prosperidad de la tribu. Que todos los animales que nos sirven de comida desaparezcan de la faz de la tierra. Después los hombres marchan en procesión por un pasillo estrecho entre cruces plantadas. A la entrada del sol ellos cantarán la canción del halcón nocturno. Esta será la súplica final a Asoja para que despierte y haga despertar a todas las fuerzas productivas de la naturaleza, asegurando así una abundancia de frutos y de cacería. Mañana de Navidad de 1986.
El piloto de la misión ha traído noticias que podrían ser la respuesta a las oraciones y aspiraciones de la iglesia de Campo Loro. Durante un vuelo de rutina en la parte norte del Chaco descubrió algo que parecía a chozas rodeadas por pequeñas huertas. ¿Podría ser esta la aldea de los Totobiegosode? La noticia se esparce en la comunidad. El consenso general es que de algún modo ellos deben determinar si verdaderamente esa es una aldea de los Totobiegosode y si actualmente se encuentra habitada. 4 hombres son elegidos para realizar un vuelo de inspección, acompañados por las oraciones de los nativos y de los misioneros. El avión se dirige hacia el norte. La monótona extensión de bosques es interrumpida solo por algunas picadas o por un solitario rancho ganadero aquí y allá. Mientras paran para tomar agua, Chicoy y Cuchaoy descubren Cuteone, unas pequeñas abejas negras, las más productivas en esta época del año. Harán un intento de rastrearlas para encontrar su colmena. Mientras tanto, a 1 hora de camino de la aldea, un grupo de mujeres está recogiendo lo que les servirá de comida. Recogen piña silvestre. Estos bulbos no son considerados como la mejor comida, pero cuando son asados sirven para satisfacer el hambre cuando otras comidas escasean. Nueces silvestres han sido encontradas. Tienen un alto valor en proteínas. Serán tostadas y una vez descascaradas, sobrará un centro comestible que tiene el tamaño de un maní. Seguir el vuelo de la abeja les ha exigido mucha concentración, pero el esfuerzo ha sido recompensado. Los cazadores han encontrado el colmenar en este árbol. Trepar el árbol y cortar el colmenar para obtener la dulce sustancia llegan a ser actividades de rutina. El grupo recolector con Chi como guardaespaldas vuelve temprano hoy.
Sus bolsones están llenos con el fruto de su trabajo. Ahora comenzará la tarea de la cocina. Finalmente, Chicoy ha obtenido la sustancia deseada. Desde el avión, ahora la aldea es divisada. Los pasajeros Gida y Gozode confirman la suposición del piloto. Efectivamente, esa era una aldea de los Totobi Gozode y debe estar habitada, ya que se nota que las huertas han sido labradas recientemente. Al volver a Campo Loro, la multitud espera la noticia. El lugar donde fue visto la aldea de los Totobi Gozode dista aproximadamente 130 kilómetros al norte de Campo Loro. El grupo acuerda unánimemente que esta es la oportunidad que ellos estaban esperando. De Javi pide voluntarios que quisieran firmar para ir a visitar la aldea de los Totobi Gozode. La lista crece hasta llegar a 34 nombres. La mañana siguiente se llena de entusiasmo cuando la expedición se prepara para salir. Los misioneros acordaron usar sus camionetas para transportar al grupo compuesto por 34 hombres tan lejos como las condiciones de la ruta lo permitan. Llegada al kilómetro 93. Ahora las camionetas regresarán y los Gida y Gozode continuarán a pie atravesando la selva inexplorada. María D. y de Javi guiarán al grupo basándose en lo que han visto antes desde el avión. Cada uno está cargado con agua, provisiones, regalos y elementos de caza. En la aldea, los Totobi Gozode se pasan la tarde haciendo textiles y otros trabajos artesanales. Este grupo de mujeres está separando las fibras de las hojas de piñas silvestres. El material crudo será luego trabajado hasta convertirlo en hilaza, piolas, bolsones, polleras y esterillas. Una vez que las fibras estén secas, son hiladas en ovillos.
Otra creación artística se puede observar aquí, donde Eui completa su sonajero de porongo quemando un dibujo en la superficie. Los sonajeros son de uso ceremonial, pero también son utilizados para comunicar paz cuando un grupo ayoreo se acerca a otro en son de visita. Para los Gidai Gosode el progreso ha sido lento en la espinosa selva. Al anochecer se sienten obligados a acampar y aprovechar para comer. Umain lo considera un buen momento para un aliento espiritual. Una vez más ellos expresan su total dependencia de Dios, reconociendo que solo Él puede hacer que la misión sea exitosa. Al llegar la noche, la vida en la aldea se ha ido tranquilizando. Los niños piden una historia a Edoehai, preferiblemente aquella que trata de Ahoai, el hijo de las nubes. Pero los niños de la aldea se portaron mal con Ahoai. Se burlaban de él y le tiraban palos. Finalmente, Ahoai se enojó grandemente y se convirtió en una nube negra e hinchada. Inmediatamente comenzó a llover, y llovió días y semanas hasta que las aguas cubrieron toda la tierra. Los traviesos niños se ahogaron y se convirtieron en sapos. Pero aún así, ellos continuaban tentándose unos a otros en el lenguaje de los sapos. Todo el día domingo y buena parte del lunes, los Gidai Gosode atraviesan por densa selva. Una iguana prefiere escaparse. Los hombres descubren pisadas de fecha reciente. Al atardecer, en la aldea de los Totobi Gosode, los niños disfrutan de un juego de patatá. Y Hao le da un masaje a su marido. Todas las señales indican que la aldea de los Totobi Gosode debe estar muy cerca, de modo que los hombres establecen otro campamento. Al día siguiente, muy temprano, algunos exploradores son enviados para inspeccionar los alrededores. El plan es simple. 8 hombres irán adelante tocando el sonajero de paz. Se dirigirán directamente hacia la aldea, ofrecerán regalos y explicarán sus intenciones pacifistas. Gabide y Ahiakai, los 2 Totobi Gosode que les acompañan, irán con el primer grupo, esperando ser reconocidos y bien recibidos por los hombres de su tribu.
En la misma mañana temprano, varios miembros de los Totobiegosode han ido a sus huertas a carpir hierbas y a cosechar zapallitos. El grupo visitante sorprende a los Totobiegosode. Inmediatamente ellos le gritan: «Venimos en son de paz, tenemos buenas intenciones». Corren a la aldea sacudiendo sus sonajeros y sosteniendo sus regalos. Uno de los regalos era una grabadora con el botón de grabar funcionando. Lo que ahora sigue es la grabación verídica de lo que aconteció en la aldea. Después de unos minutos de lanzas y garrotes descendiendo sin compasión sobre los visitantes, termina la batalla. El resultado: 5 muertos, 4 heridos quienes lograron escapar y afanosos gritos de victoria en la aldea. Los sobrevivientes permanecen aturdidos fuera de la aldea, pero pronto recobran el control de sus sentimientos e inmediatamente tratan de ganar la confianza de los aldeanos, iniciando las negociaciones. Los Gidaigosode simbolizan sus intenciones dejando sus armas en el suelo. Los Totobiegosode creen que no hay alternativas amistosas, porque han sido enemigos en el pasado y porque han matado a 5 de los visitantes. Kadui tira la lanza que ha sido usada contra él, mostrando que él no tiene intenciones de vengarse. Los aldeanos no están convencidos. Ellos temen una venganza. Las negociaciones de paz se extienden desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Los visitantes están ya sin agua y sedientos, y ruegan a los aldeanos que compartan agua con ellos. Por fin la compasión mueve a los Totobiegosode a llevarles una vasija de agua. Hiji lo recibe y lo comparte.
La confianza sigue creciendo en la mente de los aldeanos, la esperanza entre los visitantes. Luego Kadui siente que ha llegado el momento de hacer una nueva propuesta. En un ceremonial saludo, las dos partes se aparejan de persona a persona, los visitantes tocando a los aldeanos. De acuerdo a la cultura ayoreo, este contacto físico indica un pacto de mutua obligación para toda la vida. Inmediatamente comienza el intercambio de noticias. Los visitantes preguntan sobre el paradero del cacique Ugaguere. Se les cuenta que él vive con el resto del grupo en otra aldea más al norte. Un rato después, los visitantes ya están en la aldea. Juntos sepultan a los muertos. Ajiacay, Pajei, Checabíade, Uasade, Umay. Los heridos deben ser atendidos. La primera cosa en la mañana, ellos necesitan ser sacados a la ruta. ¿Y qué respecto de los Totobiegosode? ¿Considerarán ellos venir al mundo de los Coñone los civilizados? Su preocupación es que los Coñone buscarán venganza por haber matado a 5 de sus compañeros. Se les asegura a los Totobiegosode que los civilizados son guiados por el mismo buen espíritu pacifista que domina a los Gidai. Los Coñone se regocijarán al ver que aquellos que fueron enemigos ahora quieren vivir juntos en paz. Con esta seguridad, los Totobiegosode deciden como grupo acompañar a los visitantes a ese mundo tan curioso del cual ellos les están hablando. La aldea es abandonada. A causa de los heridos, el viaje es lento. Les lleva 4 días para alcanzar la ruta. Varios exploradores se han adelantado al grupo. Desde la estancia más cercana enviaron mensajes a Campo Loro pidiendo ayuda. Cuando el grupo mayor llega a la ruta, ayuda médica y transportes están esperándoles. El caso más urgente es transportado en motocicleta hasta la pista de aterrizaje más cercana. El resto del grupo viaja a Campo Loro en tractor y acoplado. 4 de enero de 1987. Una vez más es domingo de mañana en Campo Loro. Aunque necesitarían una urgente hospitalización, los 4 hombres heridos insisten en hablar antes a su comunidad. Los pobladores de la colonia se han agolpado en la iglesia para escuchar sus testimonios. Kadui es el primero en hablar. La lanza me hirió a un lado de la cara. La saqué no permitiendo que el atacante la agarre de nuevo. Esto le dejó sin arma y cuando él corrió de vuelta a la choza, yo tuve la oportunidad de escapar entre los matorrales. Estoy orgulloso por la forma en que nuestra gente se comportó. Nadie trató de vengarse por la muerte de nuestros hombres. Si uno de nosotros hubiera tratado de matar a un Totobiegosode, aquello hubiera sido un gran desastre. Yo comprendo que esto debe ser una experiencia dolorosa para las mujeres que han perdido a sus maridos, pero les pido por favor que no maltraten a la gente que aquí estamos trayendo. Si lo hacen, eso sería muy contrario a la voluntad de Dios. Recuerden que una respuesta a nuestras oraciones sería el que esta gente lleguen a ser hijos de Dios como resultado de ver el amor de Dios en nuestras vidas.
El resto de la expedición y los 24 nuevos han arribado a Campo Loro. Con curiosidad y un poco de recelo, los Toto Biegosode observan su nuevo ambiente. Se sorprenden de ver a tantos ayoreos civilizados en la colonia. De acuerdo a la ceremonia de adopción realizada en la selva varios días antes, los Toto Biegosode son llevados a las casas de sus respectivos anfitriones. Teniendo en cuenta las normas de los ayoreo, estos les proveerán no solamente comida y abrigo, sino que también protegerán a los recién llegados contra cualquier clase de hostilidad y les introducirán a los varios aspectos de la vida en la colonia. En la iglesia es el turno de Dejaví para hablar. Estoy muy agradecido de verles de nuevo. En realidad, yo estoy bastante bien, porque solamente mi cuerpo ha sido herido, pero mi espíritu está fortalecido por lo que hemos realizado. Nosotros hemos actuado de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 28. Yo les animo, y más aún, yo demando de ustedes que reciban a los Toto Biegosode sin hostilidad. Caso contrario, cometerían un gran error. Todos aquellos que estén de acuerdo con lo que les pido, que levanten sus manos. Mientras los familiares de los fallecidos están llorando en sus casas, en la aldea los sentimientos de tristeza se opacan por la conmoción general creada por la llegada de los Toto Biegosode. Con razón, Caduí y Dejaví se habían preocupado por una recepción digna y amistosa de los Toto Biegosode. Una invisible batalla entre armonía y disonancia se desarrollará en las próximas semanas en Campo Loro a medida que las adversidades aparezcan. En primer lugar, pasan por momentos tensos cuando llegan noticias de los hospitales de Loma Plata y de Filadelfia sobre la crítica situación de los heridos. Las heridas de Caduí y de Dejaví son tan graves que los doctores no pueden explicarse cómo pudieron sobrevivir. Los sentimientos de frustración crecen cuando los Gidaigosode se enteran que los periódicos de la capital cuestionan los motivos de la expedición a los Toto Biegosode, considerando el hecho como una cacería humana y exponiendo que los Gidaigosode fueron persuadidos y pagados por misioneros extranjeros para capturar a los selváticos y que los Toto Biegosode fueron forzados contra su voluntad a dejar su territorio para convertirse en esclavos de los latifundistas blancos. La situación va de mal en peor cuando después de una semana o dos, la mayoría de los Toto Biegosode caen enfermos. Han entrado en contacto con bacterias y virus desconocidos por sus cuerpos. No disponen de una defensa natural contra resfríos, gripes, tos, fiebre, anomalías que les llevan al borde de la desesperación. ¿Es esta la manera como Dupade, el buen espíritu de los Coñone, venga la muerte de los 5 Gidaigosode? 2 enfermeras misioneras hacen todo lo que pueden para aliviar la situación. Médicos son llevados al lugar y los enfermos más graves son hospitalizados en Filadelfia. A pesar de los esfuerzos, la muerte no se hace esperar. Bajú, la sacerdotisa, se enferma una noche y a la mañana siguiente ya está muerta. De acuerdo a las declaraciones del grupo, ella había pronosticado la llegada de los Gidaigosode a la aldea. Kikia, otra mujer anciana del grupo, muere de complicaciones del corazón mientras es tratada en el hospital de Filadelfia. Otra frustración tiene que ver con la dieta desconocida. Nuevas comidas como arroz, papas y pan son probados por los Toto Biegosode, pero rápidamente rechazados. Afortunadamente hay a disposición también alimentos conocidos como zapallitos, porotos y sandías. Algunos anfitriones van hasta lo extremo para ayudar a los recién llegados a ajustarse a la nueva situación.
Ellos también recuerdan claramente cómo 22 años atrás tenían que aprender a comer comidas extrañas y a crear un sistema de inmunidad contra las enfermedades del hombre blanco. Los Gidaigo Sode son conscientes de ser ciudadanos de dos mundos, de la cultura ayoreo y de la manera de vivir de los Coñone, y se muestran confiados en introducir también a los Toto Biego Sode a las curiosidades, desafíos y oportunidades de esta nueva manera de vivir. Ewi había pensado que los autos andaban por sí solos, como los animales, y que los humanos eran simples pasajeros. En el aserradero, él comenta que habiendo robado madera de los puentes en el norte, se había preguntado qué clase de hachas usaban los Coñone para cortar las tablas con tanta precisión. Trabajo asalariado, dinero, la compra y la venta constituirán otra gran área de conocimiento que debe ser aprendida por los Toto Biego Sode en su proceso de transición hacia una doble ciudadanía. Dukubaide es enseñado acerca de las diferentes clases de dinero, de las monedas y de los billetes. Su anfitrión le dice: si tú vas adentro de ese edificio, nuestro amigo te dará comida tipo Coñone por tu dinero. Más adelante, en una visita a la cooperativa de Filadelfia, Dukubaide se da cuenta que por el mismo dinero también se puede adquirir una gran cantidad de otras cosas, que en su mayoría él nunca ha visto y ni idea tiene de cómo se usa. Enseñar es un proceso recíproco. El grado de conocimiento de los Toto Biego Sode de una serie de habilidades para sobrevivir, las cuales están siendo olvidadas por la segunda generación en Campo Loro, llega a ser demostrado las veces que los miembros de ambos grupos se embarcan juntos en aventuras de caza. Hoy están cazando oso hormiguero. Aquí, Chií ha descubierto huellas. Esta será una lección de cómo carnear un oso hormiguero al estilo Toto Biego Sode. Primero se quema todo el pelaje, eliminando pulgas y garrapatas, permitiendo así una carneada más higiénica. Por último, los diferentes cortes son guardados en el bolsón del cazador. De esta manera culmina un día exitoso de caza y aprendizaje. El corazón de Caduí se llena con gratitud a Dios por darle finalmente la oportunidad de compartir su fe cristiana con los Toto Biego Sode. Conociendo la tradicional explicación ayoreo respecto a la creación de todas las cosas, trata ahora de transmitirles la doctrina cristiana sobre la creación. Los Toto Biego Sode están interesados en la palabra de Dios, pero les resulta difícil comprender de buenas a primeras el significado más profundo de la enseñanza. Esto no preocupa a Caduí, ya que refleja su misma respuesta inicial a una lección similar hace muchos años. Les asegura que a su tiempo lo entenderán. Esta también es la esperanza que conlleva toda la comunidad de Campo Loro. Ahora que los dos grupos de ayoreo han sido reconciliados unos con otros, el siguiente paso tendrá que ser que los Toto Biego Sode sean reconciliados con Dios, su Creador. Umai, el que fue matado primero, sosteniendo la Biblia en sus manos, había escrito su nombre sobre los siguientes versículos de 2 Corintios capítulo 5. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Segunda opción. Esta ha sido la meta de los 34 cristianos ayoreo, quienes fueron a visitar a los Toto Biego Sode en diciembre de 1986, de los cuales 5 nunca regresaron.